Resulta bastante curioso e irónico que después de tantos y tantos videos jamás hiciéramos uno enfocado a esto. Normalmente mencionamos el tema en, bueno, varios videos, pero nunca dedicándole uno concretamente. Y eso que es algo bastante importante teniendo en cuenta que trata de cómo inició la franquicia. En este video vamos a hablar de cómo se creó Digimon. Con esto me refiero al primer producto de la franquicia, el cual fue el Digital Monster versión 1, que salió el 26 de junio de 1997 en Japón. La mayor parte del relato de todo esto es a raíz de Kenshi Watanabe, el primer y principal diseñador de personajes de la franquicia. Para que nos entendamos, este hermoso señor de acá creó a, bueno, a Gumoncho y varios Digimon. Nuestra historia comienza en aproximadamente el año 1987 con un joven Kenshi un tanto frustrado por la realidad de lo duro que podía ser volverse mangaka. Fue entonces cuando una oferta laboral de Wiz se presentó y... cierto, seguramente la mayoría no sepa lo que es Wiz. Wiz es una empresa japonesa encargada del diseño, planificación y creación de juguetes. Muchas gracias, Wikipedia. Son los responsables de crear Digimon como franquicia. Ahora van a decir, pero Drayo, ¿y Bandai qué rol juegan todo esto? Bandai en este punto vendría siendo la distribuidora, es decir, la empresa encargada de comercializar el producto. Para tener un ejemplo más reciente y simple, el estudio From Software fue el encargado de crear la franquicia que conocemos como Dark Souls. No obstante, los que se encargan de publicar los títulos son Bandai. Ahora, continuando, pasan varios años y ¡bang! Es 1996 y está el boom de los Tamagotchi. Disculpen que haga un corte abrupto en la narrativa del video, pero hay una mención que tengo que decir. Y que originalmente no iba a incluir hasta que, bueno, hablé con un amigo, ya que todo esto es extraoficial. La creadora de los Tamagotchi es Aki Maita, ¿ok? Y esto es importante porque durante varios años no le quisieron reconocer esto. Ahora, esta información es bastante importante ya que supuestamente durante la planificación del Digital Monster, ella fue la que tuvo la idea de que, bueno, los Digimon lucharan y todo eso. Sin embargo, de vuelta, es extraoficial. Nadie del equipo de desarrollo del Digital Monster ha reconocido o hecho mención de este dato. Me gustaría decirles que en serio hay un justificativo inteligente detrás de esto, pero el motivo para, bueno, no darle el crédito era que es mujer. Pero claramente Japón no es un país machista en lo absoluto. Si quieren información más extensa, abajo en la descripción tienen 2 artículos en inglés al respecto. Es importante acotar que si esto es o no es así depende a criterio de cada uno y que el equipo del Digital Monster no tiene nada que ver y son más cuestiones de la propia empresa que de, bueno, la gente que desarrolló el producto. Lo acoto para que después no digan, no, porque el señor Kenshi Watanabe, no, él no tiene nada que ver con el asunto. Ahora sí, prosigamos con el video. Sin embargo, la imagen que se tenía del Tamagotchi era que este producto estaba orientado para niñas. Así que a petición de Bandai, Wiz comenzó a desarrollar un producto llamado Otokochi, que seguramente lo estoy pronunciando mal porque doy asco en estas cosas. El nombre viene de la combinación de las palabras Otoko, es decir, niño, y Tamagotchi. Básicamente, Tamagotchi para niños. ¡Un momento! ¿Quieres decir que Digimon se construyó bajo una base sexista y discriminadora? En primer lugar, ¿qué mierda haces acá? Y, no, claro que no. Era solamente un enfoque a un público específico. Ajá, y ahora me vas a decir que Crepúsculo está enfocado para chicas adolescentes, ¿verdad? Sí. ¡No vas a callar al pueblo! ¡Poder negro! ¡Poder negro! ¡Poder negro! No sos un puto afroamericano. Ahora cerrá el orto y déjame continuar con la historia, ¿sí? Gracias. Continuando, el nombre posteriormente se cambió a Capsulesaurus. No me voy a enfocar mucho en hablar de este tema porque ya lo mencioné en el video donde, bueno, hablábamos de si Digimon era un plagio de Pokémon y todo eso. Lo tienen por acá y si cliquean en la esquina superior derecha de la pantalla, pueden verlo. Si ya lo vieron, sabrán que el enfoque que se tenía en este proyecto era que sería genial poder tener un dinosaurio de mascota. Finalmente el proyecto se terminó llamando Digital Monster. La principal característica que diferenciaba radicalmente al Digital Monster del Tamagotchi convencional era que este incluía la función de pelea. Según Kenshi, esta idea surgió de la propia premisa de que se trataba de monstruos y sería genial que estos lucharan. Y así, el 26 de junio de 1997, nació nuestro hermoso Digimoncho. Una acotación importante en esta historia es que en la entrevista más reciente que se hizo al equipo de desarrollo de los Bipeds, el señor Makoto Kitagawara, una persona importantísima y crucial en la creación de, bueno, básicamente toda la franquicia,
afirmó que originalmente Little Monsters se tenía planeado como un producto independiente y que se volvió una franquicia debido a la muy buena recepción que tuvo. ¿Qué significa esto? Que la propia creación de todo lo que conocemos como Digimon a día de hoy es una mera casualidad. Y con esto llegamos al final. Como siempre, las fuentes de información están abajo en la descripción. Si quieren apoyar este video de manera totalmente optativa y al canal, pueden agarrar y dejar un like o compartirlo. En esta ocasión, si veo que este video tiene mucho apoyo, mañana a primera hora subo un video bastante extenso sobre el desarrollo de Digimon. Y poco más. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revoldy. ¡Adiós!